Qué calorcito el que está haciendo ya, ¿ah? Ay, sí, se está bien fuerte el calor. Sí, hombre. Hoy Hizo sí, hoy sí se siente bastante. el verano. Y ¿Y yo qué? creo que la otra semana va a estar peor. Ah, sí. ¿Y usted no fue a la facultad entonces? Bien, fui, pero terminé el examen de laboratorio a las 12 acaban. Entonces ya me vine para mi casa. Ah, vaya. ¿El laboratorio qué? También de orgánica. No, de química general, sí. Ah, de química general, perdón. Sí, pues. Ah, es el primer examen. Sí, Ah, ¿y cómo le fue? es el primer examen que nos hicieron. Sí, yo Ajá. solo quiero que ya me lo examen. Ah. Bueno, estimados estudiantes, vamos a iniciar nuestra clase virtual sincrónica del día miércoles 13 de marzo, que se tuvo que dar así debido al cierre del edificio de la facultad. Entonces, vamos a seguir donde nos quedamos, ¿verdad? Tenemos solo a Ana como puntualita, entonces vamos a empezar. Aquí ya viene alguien más. Bienvenida, bueno, aquí ya están viniendo. Entonces, bienvenida chicas. A ver, Ana, vamos a ver las bases débiles y las constantes de ionización de una base. Léame, por favor, Ana. La ionización de las bases débiles puede analizarse de la misma manera que la ionización de los ácidos débiles. Cuando el amoníaco se disuelve en agua, se lleva a cabo la reacción. Entonces, vamos a ver ahora que los cálculos es exactamente igual que los ácidos, solo la diferencia fundamental es de que vamos a estar calculando OH, concentración de OH, o sea que vamos a calcular pOH. Y normalmente nos piden el resultado en pH. Bueno, entonces, vamos a ver, la ecuación sería NH3 acuoso más agua líquida me va a dar NH4 que NH4 que es amonio acuoso más OH negativo acuoso. Bueno, ya vimos cuando vimos Bronsted-Lowry que el NH3 es una base débil. El agua entonces en este caso sería un ácido débil. El NH4, ¿qué sería? Entonces, Blanquita, ¿qué sería el NH4? ¿Ácido o base? Es un ácido. Es un ácido. ¿Y cómo sería? ¿Fuerte o débil? Es un ácido débil. No. Como la base es débil, el ácido debe ser fuerte. A ver, Luis Javier, ¿el OH qué sería? ¿Ácido o base? ¿Tiene micrófono Luis Javier o no? Bueno, a ver, Marilyn, ¿el OH qué sería? ¿Base o ácido? Ácido. Sí, No, base. el OH es base. ¿Y qué sería? ¿Base fuerte o base débil? Em, fuerte. Base fuerte. Si el ácido que es el agua es un ácido débil, la base conjugada es fuerte. Por favor, chicos, eso se lo tienen que saber ya. Bueno, sigamos pues. Luego, léame por favor, Ana Calderón. La constante de equilibrio está dada por. Entonces tenemos que la constante de equilibrio sería la concentración de NH4 más por la concentración de OH menos partido de la concentración de NH3 y la concentración de agua. Entonces, según lo que habíamos visto anteriormente, ¿qué es lo que va a pasar con la concentración del agua? A ver, léame por favor, Blanca Estela, por favor. En comparación con las concentraciones
Entonces no tenemos necesidad de ponerle la concentración de agua. Entonces tenemos que KB multiplicado por la concentración de agua queda ya incluido entre la misma constante. Entonces la expresión sería concentración de NH4 más por concentración de OH menos partido concentración de NH3. Y la constante es 1.8 por 10 a la menos 5. O sea que, ¿es una base fuerte o es una base débil, Darwin? El NH3 ¿Sí? es una base fuerte. No, si es 1.8 por 10 a la menos 5, ¿es una constante grande o es una constante pequeña, mi estimado? Es una constante pequeña. Entonces, ¿qué base es? Débil. Ok, bueno, eso es lo que tenemos que entender ya, joven. Ya hemos visto equilibrio químico. Bueno, a ver, Luis Javier, ¿tiene micrófono o no tiene micrófono? Sí. Bueno, entonces léame pues. Para la solución de problemas que incluyen bases débiles, seguimos el mismo procedimiento que utilizamos para los ácidos débiles. La diferencia principal es que ahora calculamos primero concentración de OH- en lugar de concentración de H+. Entonces, normalmente a nosotros nos piden el resultado en pH. Entonces nosotros lo que vamos a obtener es pOH y de ahí lo transformamos a pH. Bueno, a ver, léame por favor, Marilyn. Ejemplo, ¿cuál es el pH en una disolución de amoníaco de 0.40 molar? Entonces, se dan cuenta que ya sabemos que el amoníaco es débil y entonces tenemos el dato de la concentración. Como siempre, para resolver el problema tenemos que ver qué especies o qué sustancias son las que están en solución. Entonces, en solución tenemos NH4 más y tenemos OH menos. Además tenemos NH3. Esas tres especies son las que se encuentran disueltas en el agua. Bueno, la otra cosa es de que la disociación de el agua la ignoramos porque es un valor muy pequeño. Entonces la contribución de OH no me modifica el pH. Bueno, de ahí tenemos la ecuación NH3 más agua que nos va a dar NH4 más OH. ¿Se acuerdan ustedes que eliminamos el agua por ser el disolvente? Y entonces ahí tenemos todos los datos. Nos dan la concentración inicial. Y entonces procedemos como hacíamos con un ácido. Ahora va a ser base. A ver, léame por favor, Ana Calderón, por favor. Paso 1. Las principales especies en una disolución de amoníaco son NH3, NH4+, y OH-. Ignoramos la muy pequeña contribución del OH- debido al agua. Que es la autoionización del agua. Blanca, por favor. Paso 2. Asumimos que X sea la concentración en equilibrio de NH4 positivo y OH negativo en polvo litro y reducimos. Entonces, ¿se acuerdan que siempre las concentraciones es mol el litro, que es molar? Entonces hacemos nuestra tabla de siempre, ponemos la ecuación primero, NH3 acuoso más agua líquida, me va a dar NH4 más OH. La concentración inicial es de 0.4, al inicio no hay nada de NH4 más ni nada de OH menos. En el cambio, ¿qué sería? Cuando se disocia, va a disociarse una cantidad X menos X y se va a producir una cantidad más X de NH4 más y más X de OH menos. Entonces de ahí ponemos en equilibrio que sería la suma 0.4 menos X sería de NH3, NH4 más sería X y OH sería X. Entonces ya tengo yo las ecuaciones que voy a utilizar en el equilibrio como hacía en el ácido. Pero se dan cuenta que aquí voy a calcular OH, no H. Bueno, y me están pidiendo pH. A ver, léame por favor, Darwin. Paso 3. El valor de KB está en las tablas y la expresión de constante de equilibrio basada en la ecuación química balanceada. Entonces ya sabemos que la ecuación de este es 1.8 por 10 a la menos 5, que la pusimos anteriormente. Bueno, entonces en este caso KB va a ser la concentración de NH4 más por la concentración de OH partido de la concentración de NH3. Bueno, entonces sabemos que 1.8 por 10 a la menos 5, que es KB,
es igual a la concentración de NH4 más y la concentración de OH que es X, por lo cual me queda X al cuadrado. Bueno, luego de eso, la concentración de NH3 es 0.4 menos X. Bueno, entonces, miremos acá. Solo voy a hacer una corrección con eso. Déjame ver aquí si puedo hacer. Bueno, entonces la ecuación me queda resuelta así: x al cuadrado más 1.85 por 10 a la menos 5 menos 7.4 por 10 a la menos 6. ¿Ok? Eso igual a 0. Entonces luego de eso, ¿qué hago? Meto los datos. A ver, probemos meter los datos, jóvenes, porque eso les va a tocar el segundo parcial. ¿Cuál sería el valor de A, jóvenes? ¿Cuál sería el valor de A? A ver, chicos, ¿cuál sería el valor de A? Nadie sabe cuál sería el valor de A. A ver, chicos, nadie sabe cuál es el valor de A. Es 1, jóvenes. ¿Cuál es el valor de B? 1.85 por 10 a la menos 5. ¿Cuál es el valor de C? Menos 7.4 por 10 a la menos 6. Bueno, entonces hagamos en la calculadora, jóvenes. Ponemos mode, ponemos ecuación, que en el caso mío es 5. De ahí pongo 3, que es la cuadrática. Y de ahí meto A, que sería 1. ¿Ok? De ahí meto B, que sería 1.85 exponente menos 5. De ahí meto C, que sería menos 7.4 exponente menos 6. Y ahí meto mis datos. De ahí pongo igual. Y me sale X 2.71 por 10 a la menos 3. Ese sería el valor 1. Y X2 me queda menos 2.72 o 73 por 10 a la menos 3. Bueno, alguien pudo usar su calculadora, jóvenes, porque si no, después en el examen tendrían que poner la ecuación que es la ecuación para calcular. A ver, ¿alguien pudo hacer eso, jóvenes, en su calculadora o no? ¿O su calculadora no tiene ecuaciones? A ver, chicos, a ver pues. Nadie tiene su calculadora ecuaciones. Yo sí puedo. ¿Ah? ¿Sí le salió eso o no? Sí. Bueno, entonces por favor, si nosotros no podemos hacer eso, aquí tenemos que ver cómo lo hacemos, ¿ya? Porque si no en el examen, ¿qué van a hacer? No van a aprender a utilizar una computadora o calculadora en el examen. Bueno, entonces la concentración de OH sería 2.71 por 10 a la menos 3, que es X1. ¿Por qué escogí Darwin la X1 y no la X2? Darwin, ¿por qué escogí la X1 y no la X2? Porque es positiva. Ok, porque es positiva, no puedo escoger un número negativo. Bueno, entonces calculen el POH, que sería el menos logaritmo de concentración de OH, menos logaritmo de 2.71 por 10 a la menos 3, le sale 2.57 o no, joven. Sí. Bueno, entonces eso es lo que se les va a preguntar en el examen segundo parcial. Pero como le estaban preguntando el POH o le estaban preguntando el pH. Luis Javier, ¿qué le estaban preguntando? ¿pH o POH? POH. No, le estaban preguntando pH. Entonces tiene que transformar el POH a pH. ¿Cómo lo hace? 14 menos 2.57 y da 11.43. Entonces, miren pues, jóvenes,
el pH debe salir alcalino porque yo estoy midiendo concentración de OH. Se dan cuenta que ese 11.43 es alcalino. Si ustedes hubieran visto, hubieran puesto el 2.57, sería ilógico. ¿Por qué? Porque ese es un pH ácido. Y si la solución es alcalina, ¿cómo va a salir ácido? Esas son las cosas que deben entender y no entienden, y por eso ponen cualquier barbaridad de respuesta. Ahí está el ejercicio práctica número 9. Vamos a hacer un análisis de lo que es esta tabla, así como hicimos la vez pasada. Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud del anterior problema, jóvenes. ¿Estamos bien? Entonces, ya ves que en el ejercicio práctica número 9 le dan la metilamina, la concentración inicial que sería la base de Eric, y le da la constante de esa base. Y con eso van a hacer lo mismo que hicimos ahorita. Bueno, ahora miremos la tabla. Y vamos a tratar de analizar. Bueno. Entonces, a ver, Luis Javier. De lo que se mira en la pantalla tenemos etilamina, metilamina, amoníaco, piridina, anilina y cafeína. Bueno, de esas 6 bases, ¿cuál sería la base más débil? Luis Javier. ¿Cuál sería la base más débil? Sería la cafeína. ¿Por qué? Está correcto, pero ¿por qué? Porque es la más pequeña que hay por 10 a la menos 14. Ok, porque la constante de basicidad es la más pequeña. ¿Estamos, Luis Javier? Sí, estamos. Ok, entonces también acuérdense que no solamente es saberlo, que tienen que saber explicarlo bien o no. Sí. Bueno, entonces por eso es de que ahí le estoy corrigiendo, pero sí está correcto. Bueno, a ver, Marlin, ¿cuál sería de esas la base que es menos débil? Ya vimos la más débil es la cafeína, porque tiene el valor más pequeño. ¿Cuál sería de estas bases débiles la menos débil? La metilamina. ¿Y por qué la metilamina, mi estimada? Por el coeficiente del menos 4. Ok, ¿y quién es más grande? ¿4.4 por 10 a la menos 4 o 5.6 por 10 a la menos 4? ¿Cuál es más pequeño? El 4.4. No, es 5.6 porque es valor negativo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la más débil de todas? La etilamina. Acuérdense que ahí está trabajando con valores negativos, entonces queda al contrario. Si fueran positivos, sí tendría razón. No sé si quedó claro, Marilyn. Sí, gracias, señor. Bueno, entonces, fíjense pues, es importante que esto por lógica lo deberían ustedes analizar fácilmente. ¿Se dan cuenta que el listado ahí está en orden creciente o no? A ver, Ana Calderón. ¿Está en orden creciente o no? El valor de las KBs. Ana Calderón. Sí. Bueno, va del más chiquito al más grande. De Más chiquito al más grande. Quiere decir creciente. Bueno, entonces, fíjense pues, para ustedes escoger un valor, tiene que ser los extremos, porque estoy diciendo yo, el más débil de las bases débiles y el menos débil de las bases débiles. Entonces, el más débil, como dijo Luis Javier, sería la cafeína. Y entonces, mi estimada Mari no podía tomar la segunda, tendría que haber sido la primera, ¿verdad? Entonces, porque en el otro curso me dijeron amoníaco. Entonces el amoníaco o la piridina o la anilina no pueden ser porque están en medio de lo que es los valores. No sé si me doy a entender, chicos, o no. Bueno, Blanca Estela. A ver, de toda la tabla tenemos etilamina, metilamina, amoníaco, piridina, anilina, cafeína, urea. ¿Cuál es la base más débil? A ver, Blanca Estela. La base más débil. Ajá. No había dicho que era etilamina. No,
la etilamina, ¿qué valor tiene de KB? ¿La más alta o la más baja? Es la más baja. No. 5 por 10 a la menos 4 es más baja que 1.5 por 10 a la menos 14, Blanca Estel. Ah, no. ¿Cuál es la más pequeña? Urea. Ok, entonces se dan cuenta de que esta sería la constante de basicidad más pequeña, por lo cual es la base más débil de todas esas bases débiles. En cambio, la etilamina, ¿qué sería entonces, Blanca? Sería una base. No, pero ya sabemos que es una base débil, pero sería la base más débil o la base menos débil. Más débil. No, más débil es la urea, ¿no lo acaba de decir usted pues? Tiene que ser de las bases débiles, es la menos débil, porque es la que tiene más alto KB. Bueno, entonces, ahora vamos a ver otra cosa. Miren pues, si se dan cuenta, la etilamina como base tiene NH2. No sé si lo miran ahí bien, jóvenes. Lo voy a ver, no sé qué dice. Entonces, miren pues, tiene NH2, pero miren el ácido conjugado que tiene. Tiene NH3 y el nitrógeno tiene carga positiva. Acuérdense ustedes que los ácidos van a tener carga positiva, ¿ok? Bueno, ahora miren, acá la metilamina tiene el NH2. Se dan cuenta que el ácido conjugado tiene NH3 positivo el nitrógeno. Acá tenemos la piridina, tenemos el nitrógeno que no tiene ningún hidrógeno a la par. Y miren acá tenemos la piridina, ácido conjugado, tiene un hidrógeno y tiene una carga positiva, el nitrógeno. Miren acá la anilina, tiene NH2 y el ácido conjugado tiene NH3. ¿Ok? Siempre el nitrógeno es el que tiene la carga negativa. Acá tenemos la cafeína, miren, aquí está un poco más complejo, pero ¿qué tienen que ver? Se da cuenta que aquí tiene 10 hidrógenos y el nitrógeno no tiene carga positiva. Miren acá tiene 11 hidrógenos y ahora el que tiene la carga positiva otra vez es el nitrógeno. Por último, la urea, se dan cuenta que tiene 2 NH2 y CO. Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Uno de los NH2 tiene ahora NH3 y el nitrógeno tiene carga positiva y el otro tiene NH2. Entonces ustedes distinguen la base y el ácido, que el ácido va a tener una carga positiva. Normalmente en las bases va a ser el nitrógeno el que va a tener la carga positiva. Ahora, no sé si quedó claro eso, jóvenes, para distinguir una de las otras. ¿O hay alguna duda? Bueno, entonces la otra cosa que vamos a discutir es lo siguiente. Miren, la etilamina dijimos que es la base más débil o menos débil. A ver, Luis Javier. La menos débil. La menos débil. Y la urea es la más débil, ¿sí o no? Sí. Bueno, ahora miremos. Acuérdense ustedes, como estas son bases débiles, ¿cómo va a ser su ácido conjugado, Marilyn? ¿Va a ser fuerte o va a ser débil? Va a ser fuerte, ¿ok? Entonces, miren pues. Ahora, miren los datos de Ka. Tenemos para el ácido conjugado de etilamina 1.8 por 10 a la menos 11, de ahí 2.3 por 10 a la menos 11, 5.6 por 10 a la menos 10, 5.9 por 10 a la menos 6, 2.6 por 10 a la menos 5, de ahí tenemos 0.19 y de ahí tenemos 0.67. Bueno, a ver, Ana Calderón, ¿cuál de estos ácidos conjugados es el más fuerte? ¿El de la urea, cafeína, anilina, piridina, amoníaco o metilamina o etilamina? ¿Cuál sería el más fuerte? Yo pienso que sería la urea. El de la urea porque es el más grande. Se dan cuenta que tiene 0.67, que es el más grande. Perfecto. Pues entonces, ¿qué quiere decir? La base más débil va a tener el ácido conjugado más fuerte. ¿Estamos de acuerdo con ese concepto, jóvenes, o hay duda? Estamos. Bueno, ahora miremos la base menos débil. ¿Cómo es su ácido conjugado
Blanquestela, ¿es el más débil o es el más fuerte de la lista? Se ve que es débil. Que es el más débil. Bueno, supuestamente es el más débil de todos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué significa? Entre las bases débiles, la que es menos débil va a tener el ácido conjugado menos fuerte, ¿ya? Es que eso es algo así de trabalengua, ¿no, jóvenes? Pero, bueno, esos son los conceptos que deberían de tener claros. Miremos pues. Vamos a ver ahora la relación entre las constantes de ionización de los ácidos y sus bases conjugadas. Entonces, esto que vamos a ver es muy importante para hacer los cálculos a la hora que les toque hacer más fáciles. Entonces, miremos pues. A ver, léame por favor, Darwin. Bueno, Belis, Javier, léame por favor. Relación entre las constantes de ionización de los ácidos y sus bases conjugadas. Se puede encontrar una relación importante entre la constante de ionización de un ácido y la constante de ionización de su base conjugada, con el ácido acético como ejemplo. Bueno, entonces vamos a analizar, se dan cuenta, como estamos trabajando con un ácido débil, vamos a trabajar con la base conjugada fuerte, ¿ah? Entonces ahora aquí tenemos la reacción del ácido. Entonces tenemos el ácido acético me va a dar un protón más acetato. Entonces en este caso, como el ácido es débil, quiere decir que el acetato, o sea el CH3CO negativo, va a ser una base fuerte. Bueno, entonces vamos a ver la expresión de Ka va a ser igual a la concentración de protones por la concentración de acetato partido la concentración de ácido acético. Esa sería la expresión de equilibrio del ácido débil. Bueno, entonces ahora vamos a ver la base conjugada. A ver, léame Marilyn, por favor. La base conjugada de CH3COO negativo suministrada por una disolución de acetato de sodio, CH3COONA, reacciona con el agua de acuerdo con la ecuación. Entonces, miren pues, ahora esta reacción, ahí lo apunta porque no está puesto ahí, se llama hidrólisis, ¿ok? Porque van a romper el agua. Bueno, entonces ahora miren la reacción. Tienen ustedes el acetato, que es una base fuerte, va a reaccionar con el agua. El acetato va a extraer un protón del agua y me va a formar el ácido acético y me va a dar OH. Se dan cuenta que aquí rompí el agua porque un protón se quedó con el ácido y me dio OH. A esta reacción se le llama hidrólisis. ¿Y se da por qué? Porque la base conjugada es fuerte. Bueno, vamos a pasar a la pizarra para explicarles cómo se da la reacción. Bueno, entonces tenemos, fíjense pues, tenemos el acetato. Les voy a poner la fórmula desarrollada, ¿verdad? Esto lo van a ver más en orgánica. Ahí tengo el acetato. Bueno, de ahí tengo el agua. El agua también la voy a poner su fórmula desarrollada. Bueno, entonces acá tenemos esto. Bueno, entonces fíjense pues, como esto es una base fuerte porque viene de un ácido débil, lo que pasa es de que el OH me extrae un protón, o sea, me extrae un protón y los electrones del enlace quedan con el OH, con el oxígeno. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Entonces, al final me queda, se dan cuenta ustedes, me queda el CH3O y el H del agua. Ya no le queda carga al oxígeno. Y luego van a tener ustedes el OH, que tiene un par de electrones. Entonces, ¿se dan cuenta aquí qué fue lo que hicieron? Pues se llama hidrólisis. Se dan cuenta que el agua lo partieron en H y OH. Por eso se llama la reacción de hidrólisis. No sé si hay alguna duda, Jorge. Bueno, entonces, ¿qué valor me va a dar esta ecuación? A ver, Ana Calderón, ¿me va a dar H o me va a dar básico o me va a dar básico?
¿Qué dice usted? Yo pienso que sería básico. ¿Verdad? Porque está generando OH, ¿sí o no? Estamos. Si genera H más, sería ácido. Pero aquí va a ser básico. ¿Está claro, chicos, o hay alguna duda? Bueno, entonces, ¿sí? No, está claro. Bueno, entonces vamos a ver. Sigamos con la presentación. Bueno, entonces ahora vamos a ver la ecuación de KB. ¿Se dan cuenta? Pues por eso yo le pongo KB. En el otro le pongo Ka porque se están generando protones, que era la reacción del ácido. Bueno, miremos ahora pues. Entonces el KB sería igual a la concentración de ácido acético por la concentración de OH partido la concentración de acetato. Entonces ya tengo ahí la expresión de Ka y la extracción de Kb de la base conjugada. A ver, léame por favor, Blanca, por favor. El producto de estas dos constantes de ionización está dado por... Entonces ahorita lo que vamos a hacer es multiplicarlas. Entonces yo sé que Ka es igual a la concentración de H más por la concentración de acetato partido de la concentración de ácido acético, que ya lo vimos anteriormente. La constante Kb es concentración de ácido acético por concentración de OH menos partido de la concentración de acetato. Bueno, entonces ahora, si hacemos nosotros la eliminación de los grupos que estén iguales, entonces se dan cuenta que aquí tengo acetato en el numerador y aquí tengo acetato en el denominador, se elimina. Aquí tengo ácido acético en el numerador y tengo en el denominador. Entonces ahora, ¿cómo me va a quedar la expresión de Kb, Ka por Kb? La concentración de H más por concentración de OH. Pero nosotros sabemos que esta expresión es igual a Kw, o sea, la constante de ionización del agua. Entonces se dan cuenta que Ka por Kb me va a dar Kw. Y entonces vamos a ver una cosa muy especial. A ver, léame por favor, Luis Javier. Tal vez este resultado parezca extraño a primera vista, pero al adicionar las dos ecuaciones observamos que la suma corresponde a la autoionización del agua. Ok, entonces se dan cuenta que qué bonito, o sea que esas dos, o sea, la base conjugada, en este caso el ácido con la base conjugada están correlacionados. Entonces miremos la primera ecuación que es la disociación del ácido, se dan cuenta, y de ahí tenemos la hidrólisis de la base conjugada. Entonces aquí nos queda igual, se dan cuenta que aquí tengo en la parte izquierda ácido y en la parte derecha tengo ácido, se va. Aquí tengo acetato en la parte izquierda y acá tengo en la parte derecha, se va. Entonces agua líquida es igual a H más por OH menos acuoso. Esto significa la constante de ionización del agua. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al multiplicar Ka por Kb es igual a Kw. Y ahí ya tengo una ecuación muy importante. A ver, léame Marilyn, por favor. Este ejemplo ilustra una de las reglas de los equilibrios químicos. Cuando dos reacciones se suman para originar una tercera reacción, la constante de equilibrio de la tercera reacción es el producto de las constantes de equilibrio de las dos reacciones que se han adicionado. Entonces, después de ver esto, pues la constante nos va a quedar como sigue. Siguiente, por favor, Ana Calderón, por favor. Así, para cualquier par conjugado ácido-base siempre se cumple que... Entonces sabemos que en este caso sería la constante del ácido por la constante de la base conjugada es igual a Kw. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo quiero calcular la K del ácido y tengo la Kb, únicamente tengo que dividir Kw entre Kb. Si yo tengo la Ka, para calcular la Kb, a ver qué pasa, Blanca. 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 No, ingeniero, disculpe, es que se me activó.
Bueno, entonces KB va a ser igual a K de W partido K. Entonces se dan cuenta que si yo conozco ya sea la constante del ácido o la constante de la base conjugada, puedo calcular la otra constante. Bueno, a ver, léame por favor, Blanca, por favor. Llegamos a una conclusión importante. Cuanto más fuerte es un ácido, mayor su base conjugada será más débil, menor KB y viceversa. Entonces, ¿se dan cuenta por qué? Porque siempre la suma les tiene que dar 14, ¿verdad? Entonces, si KA es muy alta, quiere decir de que KB tiene que ser menor. Si KA es baja, quiere decir de que KB es mayor. Entonces, lo que decíamos, ¿verdad? Entre más débil es la base, más fuerte va a ser su ácido conjugado. Bueno, a ver, léame Darwin, no sé si ya recuperó usted su micrófono o no. No sé si me escucha. Sí, está bien. Podemos calcular la KB de la base conjugada CH3CO- del CH3COH como sigue. Tomamos el valor de Ka del CH3COH y escribimos. Entonces aquí yo conozco la constante de acidez del ácido y entonces yo quiero calcular el constante de la base conjugada. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces yo sé que la constante B va a ser igual a KW partido la KA. Entonces yo sé que la constante W es 1 por 10 a la menos 14 y sé que la constante del ácido es 1.8 por 10 a la menos 5. Entonces al hacer la división le sale 5.6 por 10 a la menos 10. Hagan el cálculo, por favor. Ok, entonces quiere decir que en este caso la constante de basicidad, que es el acetato, es 5.6 por 10 a la menos 10. Entonces en el examen yo normalmente les voy a dar la constante ya sea del ácido o la base débil y ustedes tienen que calcular la constante de la base conjugada o del ácido conjugado. A ver, léame por favor, Luis Javier. Revisión de conceptos. Considere los siguientes dos ácidos y sus constantes de ionización. HCOOH, Ka es igual a 1.7 por 10 a la menos 4. HCN, Ka es igual a 4.9 por 10 a la menos 10. ¿Cuál base conjugada es más fuerte? ¿CHOO menos o CN menos? Bueno, entonces según la teoría, ¿usted qué opina? ¿Cuál será la base conjugada más fuerte? ¿La del primero o la del segundo? A ver, mi estimado Luis. No estoy seguro en qué lado. Bueno, a ver quién me puede decir que según lo que hemos visto. A ver quién se le ocurre. Acuérdense que son contrarios, jóvenes. Entre, en este caso, el ácido más débil me va a dar la base más fuerte. Bueno, entonces, ya con ese chivo que dice Luis Javier, ya usted podría tener una... podría escoger a alguien. ¿Cuál es el ácido más débil, Luis Javier? ¿El HCOA, el primero o el segundo? El segundo. Ok, entonces, ¿cuál va a ser la base más fuerte? El primero. No, al contrario, sí. Usted tiene ácido débil, la base conjugada va a ser la más fuerte. ¿Ya? Bueno, entonces, ahora eso sería teóricamente. Aquí lo que queremos hacerlo es prácticamente. Entonces vamos a pasar a la pizarra y lo vamos a hacer con los conceptos que acabamos de ver, jóvenes. Bueno, entonces tenemos lo siguiente. Miremos primero. Voy a borrar esto. Y vamos a ver primero. El primero es el ácido fórmico, que es un ácido orgánico. Bueno, entonces, ¿qué es HCOOH? Y que tiene una constante Ka que es igual a ¿cuánto? A 1.7 por 10 a la menos 4. Bueno, ¿cuál sería su base conjugada entonces, jóvenes? Este sería el ácido débil.
¿Cuál sería su base conjugada entonces? HCOO negativo. ¿Cómo sería como base conjugada? ¿Sería fuerte o sería débil? A ver, base conjugada fuerte o débil. Sería fuerte, dije. Sería fuerte porque son contrarios. Si es ácido débil va a ser base conjugada fuerte. Bueno, entonces quiere decir de que va a subir hidrólisis. Bueno, ahora miremos. ¿Cómo calculo en este caso sería la KB? ¿Estamos? ¿Cómo calculo la KB? Entonces yo sé que la multiplicación de KA por KB es igual a KW. ¿Cuánto es KW, joven? ¿Cuánto es KW? Eso lo tiene que tener en la punta de la lengua, jóvenes. Punto 1 por 10 a la menos 14. Bueno, entonces ustedes conocen KW y conocen KA, pueden despejar KB, que sería 1 por 10 a la menos 14 dividido KA, que sería 1.7 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto les queda eso, joven? 1 por 10 a la menos 14 dividido 1.7 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto les queda, jóvenes? Sería 5.88 por 10 a la menos 11, dije. 5.88 por 10 a la menos 11. ¿Están de acuerdo, jóvenes, o no? ¿Están de acuerdo? Sí, señor. Bueno, entonces tendríamos este valor de KB. Bueno, ahora calculemos el otro. Se dan cuenta que yo pude haber deducido eso de la parte teórica, ¿verdad? El otro ácido se llama ácido cianhídrico. Ese es el nombre de ese ácido débil. Bueno, entonces sabemos que es HCN. Sabemos que es un ácido débil. ¿Cuál sería su base conjugada, jóvenes? ¿Quién sería? Sería CN con carga negativa, o sea, sin el conor. ¿Cómo va a ser como base? ¿Va a ser fuerte o va a ser débil? Fuerte. Va a ser fuerte. Bueno, entonces ahora tenemos que la Ka es igual a ¿cuánto? A 4.9 por 10 a la menos 10, ¿ok? Entonces lo que yo debo calcular es el KB. Bueno, entonces yo sé que Ka por KB es igual a KW. Yo sé que en este caso 4.9 por 10 a la menos 10 por KB es igual a 1 por 10 a la menos 14. Por lo cual KB es igual a 1 por 10 a la menos 14 dividido 4.9 por 10 a la menos 10. ¿Cuánto les queda eso, jóvenes? 1 por 10 a la menos 14 dividido 4.9 por 10 a la menos 10. ¿2 por 10 a la menos 5, dije? Bueno, deme dos decimales también. Una sería 2.04 por 10 a la menos 5. Por 10 a la menos 5. Bueno, ahí tenemos las dos constantes. ¿Se comprobó o no se comprobó? ¿Cuál es la más fuerte? ¿El ácido fórmico o el ácido cianhídrico? La segunda. Ok, se dan cuenta que aquí tengo por 10 a la menos 5 y aquí tengo por 10 a la menos 11. La más grande es esta. Entonces quiere decir de que esta es la base conjugada más fuerte. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes, o no? ¿O hay alguna duda? ¿Estamos bien o no? Estamos bien, dije. Bueno, entonces se dan cuenta que eso es lo que se les va a preguntar en el segundo parcial. ¿Estamos? Bueno, entonces así yo puedo teóricamente suponer, porque sabemos que el ácido más débil me va a dar la base más fuerte. ¿Ya? Y es fácil, jóvenes, porque fíjense pues, si yo tengo por 10 a la menos 10, la base tiene que salir por 10 a la menos 4. Y en la otra tengo por 10 a la menos 4, la base conjugada tiene que salir por 10 a la menos 10. ¿Se dan cuenta? Sin necesidad de hacer un cálculo. ¿Ok? Bueno.
Vamos a ver ahora ácidos dipróticos y polipróticos. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que nosotros vamos a tener dos protones o más protones. Va a ser un ácido que tiene más de un protón, porque hasta ahorita hemos nosotros visto únicamente con un protón. Bueno, vamos a ver pues. A ver, léame, por favor, Marley. Ácidos dipróticos y polipróticos. El tratamiento de los ácidos dipróticos y polipróticos es más complicado que el de los ácidos monopróticos, porque dichas sustancias pueden ceder más de un ion de hidrógeno por molécula. Estos ácidos se ionizan por etapas, es decir, pierden un protón cada vez. Se pueden escribir una expresión de la constante de ionización por cada etapa de ionización. Como consecuencia, a menudo deben utilizarse dos o más expresiones de la constante de equilibrio para calcular las concentraciones de las especies en la disolución del ácido. Ok, entonces se dan cuenta que cuando tienen más de un protón, cada protón es una etapa, ¿verdad? Si tienen dos protones son dos etapas, si tienen tres serían tres, si tienen cuatro protones serían cuatro etapas, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ver. Entonces vamos a ver el ácido carbónico. A ver, Ana Calderón, ¿cuántos protones tiene este? O tiene dos protones o H más. Tiene dos. ¿Se dan cuenta? O sea que es diprótico, ¿sí o no? Bueno, entonces ahora miremos como este ácido es diprótico, ¿cuántas disociaciones va a tener? Va a tener dos, porque tiene dos protones. Miremos en la primera disociación, tenemos el ácido carbónico, me da un protón y me da el carbonato ácido o el bicarbonato como nombre común. Entonces, la constante de acidez del primer protón es K1 y sería la concentración de protones por la concentración de bicarbonato o carbonato ácido partido la concentración de ácido carbónico. Ahora, se dan cuenta que en la segunda disociación tenemos el bicarbonato o el carbonato ácido dentro de los reactivos y me va a dar un protón y me va a dar el carbonato. Entonces, en este caso se denomina Ka2 porque es el segundo protón. Entonces sería concentración de protones, del segundo protón por supuesto, por la concentración de bicarbonato, de carbonato, perdón, partido de la concentración de bicarbonato o carbonato ácido. Entonces se da cuenta que aquí hay unas cosas importantes que tenemos que entender. Siempre el primer protón, la constante va a ser la más fuerte de todas. Conforme nosotros tenemos más protones, cada vez va a ser más débil. O sea que en este caso, la concentración A2 es más débil que la concentración A1. Entonces, con fines de cálculos, pues básicamente la que vamos a tener que utilizar es únicamente el primer protón. Lo vamos a ver con ejemplos después. Bueno, a ver, léame por favor, Blanca Estela. Observe que la base puntuada de la primera etapa de ionización se convierte en el ácido de la segunda etapa. Ok, entonces se da cuenta que aquí tenemos, en la primera ionización es un producto y en la segunda disociación es el reactivo. Entonces quiere decir de que estas dos reacciones están ligadas o están correlacionadas. A ver, léame por favor Darwin. Darwin. Punto 5. ¿Me escucha? Ahorita sí, lea otra vez del principio. Sí, déjame. En la tabla 15.5 se señala las constantes de ionización de algunos ácidos dipróticos y de un ácido poliprótico. Para un ácido en particular, la primera constante de ionización es mucho mayor que la segunda, y así sucesivamente. Esta tendencia resulta lógica ya que es más sencillo remover un ion H de una molécula neutra que otro ion H más de un ion cargado negativamente derivado de la misma molécula.
Bueno, entonces miren, pues aquí lo vamos a ver con esto. Miren, acá en la primera disociación se dan cuenta de que el reactivo no tiene carga, ¿ya? Y va a producir dos cargas, una positiva y una negativa. Pero en el segunda disociación, ya el reactivo tiene una carga negativa. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que va a haber ciertas repulsiones a que siga reaccionando porque hay más cargas. Se dan cuenta de que en el segundo caso habrían dos protones, habría un carbonato, y entonces resulta que por eso siempre la primera disociación es la que va a ser más ácido. Siempre va a ser ácido débil, pero va a ser la más fuerte. Vamos a ver que con el ácido sulfúrico resulta que la primera es fuerte. Bueno, no sé si tienen alguna duda, jóvenes. Bueno, vamos a analizar esto y ahí nos vamos a quedar. Miren, pues vamos a ver cómo analizamos esto. Bueno, vamos a ver solo los que me puede ahorita ver. Bueno, miren pues. A ver, Marilyn, el ácido sulfúrico, ¿cuántos hidrógenos tiene? ¿Dónde está la manita? Dos. O sea que ¿cuántas disociaciones va a tener Marilyn? Dos. Entonces miremos. Miren, la primera constante A es muy grande y la constante segunda es 1.3 por 10 a la menos 2. Bueno, a ver Marilyn siempre. ¿Cuál de las dos es más ácida? ¿La primera disociación o la segunda? ¿La segunda? No, la segunda no, porque la segunda tiene constante. Y mire, la primera tiene constante. No. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el primer protón del ácido sulfúrico es fuerte. O sea que es en una sola dirección. En cambio, el segundo es débil. ¿Ya? Entonces, siempre el primero es más fuerte que el segundo. ¿Ok? ¿Quedó claro, Marilyn? Sí. Bueno, a ver, Ana, el ácido oxálico, ¿cuántos protones tiene? 2. Ok, entonces ¿cuántas disociaciones va a tener? 2. Ok, mire, la primera disociación que me da el oxalato ácido es 6.5 por 10 a la menos 2. La segunda disociación que me da el oxalato es 6.1 por 10 a la menos 5. ¿Cuál es la más débil? ¿La primera o la segunda? ¿Ah? ¿Qué sería la segunda? La segunda porque tiene la constante más pequeña. ¿Ok? Entonces siempre se da cuenta que el primer protón sale más alto. ¿Está claro, chicos, o hay alguna duda? Estamos bien, Inge. Bueno, a ver, Blanquita. El ácido sulfuroso, ¿cuántos protones tiene? 2. Entonces, ¿cuántas disociaciones va a tener, Blanca? 2. 2. La primera disociación que me da el sulfito ácido es 1.3 por 10 a la menos 2. Y la que me da el sulfito es 6.3 por 10 a la, no se mira, ahí usted, pero es como a la menos 10 o menos. ¿Cuál sería la más fuerte? ¿La primera o la segunda? La segunda. No, si es por 10 a la menos 25 y la otra es por 10 a la menos 2, ¿cuál es más grande? La primera. Bueno, entonces quiere decir que la primera es más ácido que el segundo. Bueno, entonces ahora sigamos. A ver, Darwin, el ácido carbónico, ¿cuántos protones tiene? 2. Ok, entonces ¿cuántas disociaciones tiene? 2. Ok, ¿cuál es la más débil? ¿La primera o la segunda? La segunda. La segunda tiene 4.8 por 10 a la menos 11 y la primera tiene 4.2 por 10 a la menos 7. O sea que el más débil es la segunda. Se dan cuenta que siempre se da lo mismo. A ver, Marilyn. Miremos el ácido sulfídrico. ¿Cuántos hidrógenos tiene? 2.
Ok, ¿cuántas disociaciones va a tener? 2. Primero me da el ácido sulfídrico y de ahí me da el sulfato. La primera es 9.5 por 10 a la menos 8 y la segunda es 1 por 10 a la menos 19. ¿Cuál es el más débil? ¿La primera disociación o la segunda? La segunda. La segunda porque es más pequeña. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Vamos bien? Bueno, a ver Ana, la última. El ácido fosfórico, ¿cuántos protones tiene? 3, O sea que ¿cuántas disociaciones va a tener? 3, Ok, ahora miremos, la primera es 7.5 por 10 a la menos 3 que me da el fosfato diácido. La segunda es 6.8 por 10 a la menos 8 que es el fosfato monoácido. Y la última es 4.8 por 10 a la menos 13 que es fosfato. ¿Cuál es la más fuerte de las disociaciones? ¿La primera, la segunda o la tercera? la primera, La primera porque es la más grande. ¿Y cuál sería la más débil, mi estimada? la última, La última porque es ¿La el que, tercera? sí, la que tiene el valor más débil. Se dan cuenta que se cumple lo mismo con 2, con 3 y así sería con 4. Con 4 sería primero más fuerte, de ahí la segunda menos y la más débil de todas sería la cuarta. ¿Queda claro entonces, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? estamos bien. Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar, chicos. Entonces, miren, el día de mañana, si abren el edificio, recibimos clase presencial. Y si no abren el edificio, pues recibimos otra vez clase virtual a la misma hora de la clase. ¿Estamos bien, jóvenes? ¿Alguna duda? Todo bien, hijo. Bueno, esta semana se acuerdan ustedes que no hay examen corto porque tuvimos examen parcial. O sea que examen corto vamos a tener hasta después de Semana Santa. ¿Estamos bien? ¿Está bien, hijo? Bueno, entonces nos vemos el día de mañana, no sé si virtual o presencial, pero ahí nos vemos, se cuidan, se portan bien y nos vemos mañana. Gracias, hijo. Feliz tarde. Feliz tarde, nos vemos chicos y chicas.